están actuando como un supremo poder conservador. Y es momento de que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto. El Poder Judicial debe de resolver la interpretación de las leyes, no hacer nuevas leyes. El Poder Ejecutivo debe de ejecutarlas y nosotros somos quienes hacemos las leyes. Y eso vamos a hacer, y también creo que ya no podemos permitir que siga actuando con esa impunidad, y por eso la solicitud de juicio político la veremos en los próximos días. ¡Tómala! Ya era hora. Van por juicio político contra los ministros de la Corte que se han pasado de listos. Escuche usted lo que dieron a conocer en conferencia de prensa. ¿Es un hecho entonces ya esta demanda que van a presentar? ¿En contra de qué ministro sería? La otra pregunta que yo quisiera, el presidente, después de este revés que da la Corte, ha anunciado que va a enviar una nueva reforma a la Constitución en materia eléctrica. Morena no sigue sin tener los votos con sus aliados. ¿A quiénes piensan convencer ahora? Mire, en principio, con relaciones el ministro Pérez Dayán, y no es un tema personal, no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Es más profundo. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Miren, quien debe de debatir, quien debe de participar en las decisiones públicas es el pueblo de México. Los mexicanos deben de saber lo que está sucediendo. Durante años el consenso fue la palabra favorita y el mecanismo de acuerdo en este poder en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Así se fue construyendo a partir de moches y de cuotas. Se expandió el gasto público, se expandió el aparato burocrático y se extendieron concesiones y privilegios. Un diseño institucional hecho para desbaratar a nuestro país. Y no estoy dramatizando, es la realidad. Y por eso nuestro primer paso para la reforma eléctrica, más allá de que sabemos quién tiene la representación mayoritaria acá, más allá de entender que el representante popular es el que representa al pueblo, que la Constitución es clara en el 39 constitucional, que el soberano son las y los mexicanos. A ellos vamos a acudir, que los mexicanos sepan que el patrimonio nacional está en riesgo. No es dramatizar, es pensar a futuro. Y por eso, primero vamos a lograr el consenso de los mexicanos en asambleas. Lo vamos a hacer como lo hicimos en el primer intento y que los mexicanos decidan. Pronto van a decidir. Pero entonces no saldría en este periodo si están pensando en... Vamos a ver, ya dijo el PRI que va con nosotros en pensiones. Pues estoy seguro que el PRI, que anda en ese proceso de reconversión, tiene que apoyarnos en esto que tiene que ver con la soberanía nacional. Si no, nuevamente lo diría, cada año le ponen veladoras al general Lázaro Cárdenas, pero todos los días hacen lo contrario a lo que imploran. ¿Ya tiene pláticas con algunos priistas para apoyar esta reforma eléctrica? Ahí será el pueblo el que los inicie, nosotros también vamos a hacer lo propio. Si nos pudiera explicar por qué procede en este caso juicio político y no el desafuero en contra de los dos ministros. El desafuero es en asuntos penales. Cuando hay un delito, el funcionario que está en esa categoría de fuero necesita ser desaforado en el lenguaje que se entiende. Este no es el caso, no se trata de un delito, sino de una violación a una ley fundamental del país que provoca un trastorno en el funcionamiento normal del Estado federal, del Estado mexicano. Lo dice la Constitución. En ese caso procede el juicio político, es lo que estamos analizando. No se trata de desafuero. Coordinador, un par de preguntas, perdón mi ignorancia.
este caso que no busca un desafuero sino un juicio político, ¿va a la comisión jurisdiccional o va a la sección instructora? A la subcomisión de examen previo. La instructora no lo va a tocar. Luego a la sección instructora. En esta materia, preguntarles, Morena ha hecho evidente que quieren acelerar este proceso por la importancia del mismo. ¿Cómo van a lograr pues que se logre este juicio político, toda vez que son varios los casos que están atorados en la instructora, justamente porque hay 2 legisladores de oposición y 2 de Morena y PT? Ya lo veremos. En eso estamos. Están de moda los desempates. Van a buscar convencer. Están de moda los desempates, ¿no? Profundamente indignados en el Poder Legislativo por el atropello de 2 ministros ante una acción completamente arbitraria de esta sala para declarar inconstitucional lo que ya fue deliberado, como lo comenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el Pleno de la Corte. 8 ministros contra 2. Y ahora resulta que ellos mismos, que además admitieron 11 leyes recientemente, cuestionando los procedimientos del Poder Legislativo para ser aprobados o aprobadas estas leyes, ahora ellos, con el mayor descaro, violan sus procedimientos y con 2 ministros declaran una inconstitucional de la ley eléctrica que tanto hemos discutido en este Poder Legislativo. Es una discusión que nos ha llevado no una, sino varias legislaturas, en donde hemos insistido en la Rectoría del Estado para la generación de luz eléctrica. El fondo del asunto es que desde 2013, cuando Peña Nieto impuso en un fast track, en una violación de procedimientos constitucionales, esta reforma eléctrica que privatizó la luz, la generación de la luz, y que le dio acceso a los privados a hacer de esto un negocio, ahora impiden que sea el Estado quien regule la generación de energía eléctrica en nuestro país. Sí es una discusión en la que vale la pena poner todos los elementos en la mesa, porque es un proyecto el que defiende el Poder Judicial, acorde a esos negocios que nos impusieron desde el Pacto por México, y es otro el que estamos defendiendo en esta transformación del país, el que el Estado se vuelva rector de la generación de energía eléctrica y que sea él quien mandate cómo se hace esta presentación de todos los generadores. No estamos diciendo que se le cierre la puerta a la generación privada, pero que sea regulada por el Estado. Eso lo está haciendo todo el mundo. Países que tienen gobiernos de toda índole están regresando a una rectoría del Estado en la generación de luz. ¿Por qué nosotros dar marcha atrás? ¿Por qué el Poder Judicial prestarse a resolver de manera tramposa y violentando sus propios procedimientos a que sean los privados quienes digan, el libre mercado que diga cómo se va a generar la luz en este país? Por eso también vamos a acelerar las reformas a la Suprema Corte de Justicia como poder. La regulan 2 leyes, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Amparo. Y si es necesario, en la Ley de Amparo haremos las reformas correspondientes, porque ese voto de calidad tramposamente usado lo vamos a eliminar. Ningún ministro es más ni menos que otro, todos pesan lo mismo. Debieron haber pasado esa discusión, bueno, primero solicitar un ministro más para el desempate o pasarlo al Pleno de la Corte y no resolverlo 2 ministros, una inconstitucionalidad que nos llevó no un año, varios años discutir. Lo hicimos en asambleas de Parlamento abierto, exactamente hace 2 años. Estábamos discutiendo con la gente en Parlamento abierto cómo era más factible hacer esta regulación de generación de energía eléctrica en nuestro país. Y todos coincidimos, hasta la oposición, pero después se desentendieron,
en que debe ser el Estado quien regule cómo entran los generadores a poner la luz en el mercado para entonces nosotros tener esa adquisición con energías limpias, todo lo que se discutió, pero que ahora estén resolviéndolo así en la Corte, pues solamente acredita dos cosas. Primero, el hacer un juicio político contra este ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, pero además también el que nosotros como Poder Legislativo hagamos las reformas necesarias en la Ley de Amparo para quitar en este precepto del artículo 56 de la Ley de Amparo, para que nunca más haya un voto de calidad con empate y que esto lo podemos hacer como coalición Juntos Hacemos Historia. Si no contamos con la oposición para que el Estado regule en este país nuestra energía eléctrica, pues sí contamos con una coalición con la que podremos sacar adelante el estar teniendo procedimientos en el Poder Judicial que sean más acordes a la realidad y a la justicia. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.